Bueno, o sea, estamos empezando pues la época de Navidad, no sé cómo está la situación en Texas, aquí en Montreal no ha parado de nevar y de hacer frío. Te quería preguntar, ¿qué harías vos? ¿Cuál sería tu reacción si te levantas por la mañana, abrir las cortinas, la persiana que tenga, lo que tengas en tu cuarto, mires para afuera, esté súper nevado y veas enfrente de tu casa un montón de muñecos de nieve apuntando hacia su puerta? Hacia tu puerta y todos esos muñecos de nieve en posiciones extrañas, caras macabras, ¿vos qué haces? La verdad, creo que me empaco en el carro y salgo como sea, no importa que las calles estén cubiertas, en especial porque particularmente de los que mencionas de la película de hoy, hay que negar eso, esos sí son muñecos miedosos. Me recordó a una de las primeras películas que analizamos, la que era en Holanda. ¿Te acuerdas que había una escena Sí, que aparecen los sí, fantasmas? Y yo, tal cual, tal cual. Y tu respuesta es la respuesta perfecta, es la ideal, que es lo que nunca pasa en una película de terror. La gente como que no tiene la lógica básica de coger y empacar y abrirse de una. Yo veo un muñeco de nieve, solamente uno aquí que no sé dónde apareció y hasta luego. Okay, Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? muy bien, por acá, empezando la época de Navidad y listo para ver si somos Nori o Nice aquí en esta casa, a ver si no tenemos visitantes extraños. ¿Lo referís por la familia que visita, que es bastante extraña? ¿O te referís Los, al visitante mayor, al inesperado, sí, al campus al definitivamente, Krampus? no quiero que me dejen, o ¿cómo es que se llama? En la literatura antes decía que dejaba un coal, Y como una roca de carbón, como una piedra de una roca carbón, de sí. carbón sin bloque de carbón, que no quiero que me deje, si me deja el bloque de carbón está bien, pero si aparece este monstruo que está aquí con los cachos y todo, no, gracias. Perfecto, ¿no? Estamos haciendo pues ya una muy buena introducción pues para este nuevo ciclo que vamos a empezar ahora en el mes de diciembre, en esta época decembrina de fiestas, Sebastián y yo pues hemos llamado Festivos Alternativos Parte 2. Parte 2 porque este ciclo lo empezamos ya hace un año, cuando empezamos pues con este podcast y quisimos hacer como un ciclo en esta misma época, en diciembre, pero el año pasado, pues revisando como películas que fueran como sobre temas pues como o navideños o relacionados pues como con celebraciones, ceremonias o tradiciones, y como pues, dándole como un toque un poco más extraño, más absurdo, más raro, más bizarro. En ese entonces hablamos de cuatro películas que me gustaría pues como recordarle a nuestros oyentes las que vimos en la parte uno de nuestro Festivos Alternativos. Ok, súper. Nos vimos en orden del ranking porque lo rankeamos. Primero, la que no tuvimos que fue la ganadora fue El Día de la Bestia. Y la segunda fue Black Christmas, una película maravillosa de los ochentas, pues, de slasher. Que no sé, La pues, original del 70, la original exacto, del perdón. 73, 74, creo que 74. Sí, exacto, ni que es de los ochentas, pero tienes toda la razón. Es más como, es muy de los setentas, la verdad ya me acordé tienes toda la razón, Sebas. Buen apunte. Tercera, nos vimos Midsommar, que también nos gusta mucho, pero que obviamente pues es una película muy distinta a las dos primeras. Y también vimos una que, aunque quedó de última, fue muy divertida, porque fue pues como un enfoque pues muy distinto a todo el tema de slasher, con tema de celebración pues como de un periodo, en este caso de Halloween, que era Satan's Little Helper. En este nuevo ciclo, bueno, en esta parte 2 de este ciclo que vamos a continuar ahora en el mes de diciembre, vamos a empezar con una película de Navidad alternativa llamada Krampus. Krampus es una película que salió en el 2015. Es dirigida por Michael Dougherty, que Sebas, por ahí tenías como un par de cositas de trivia que quieres decir de él. Sí, pues es más recientemente conocido porque dirigió Godzilla, King of the Monsters y también ha escrito otras películas interesantes como X-Men y Superman Returns y también es conocido antes de esta película, por haber hecho una también de Holidays Alternativos que es Trick or Treat, que de pronto en otro año podemos explorarla. Efectivamente.
Sí, es un buen apunte. Bueno, y aparte del director de Michael Dougherty, también está la película, bueno, los protagonistas de la película tienen un casting bastante interesante. Está pues Adam Scott, que es famoso pues como por muchos papeles de comedia. Tony Sería muy Collette, interesante verlo en este papel. exacto, sí. La verdad es que no lo tenía presente. Rara vez lo veo uno en serie, ¿no? Como en papel Exacto, serio, sí. sí, exacto. Que es como uno de los padres de familia de esta historia. Está la esposa, que es la gran Toni Collette, Que ya lo que, hemos discutido varias veces. que nuevamente tuvimos pues la fortuna de volverla a ver. Ya la habíamos analizado en la película esta de Knives Out. Y aquí regresa pues como en un papel de ama de casa, esposa del personaje de Adam Scott y madre de Max. El personaje de Max, que es el niño como principal de la historia, que vamos a hablar un poco de eso. El actor se llama MJ Anthony. También conocidos tal vez están David Kushner, que por ejemplo ha estado en muchos episodios de The Office. Es Parker, el vendedor, que a mí me encanta. También para pues, a los que les gusta la comedia, aparte de The Office, está también en The Anchorman, era el vaquero de Anchorman. Efectivamente es el vaquero de The Anchorman. Y bueno, hay otro serie pues como de actores adicionales que Menos todos conocidos, pero ahí son sí. más conocidos, pero diferentes. Son dos grupos de familias, son dos familias, padre, madre, hijos, varios en general, que bueno, que se enfrentan a algo que vamos a discutir pues ahora en un momento. Pero ese es el casting como tal. Igual quiero decir ¿Qué me algo, decís? es la misma historia casi de National Lampoon's Christmas Vacation. Son la familia que recibe a la otra familia que es de pronto más pobre, pero que tiene mucho más hijos, que son casi prácticamente la familia demócrata contra la familia republicana que viene de visita. Traen a la tía más o menos que nadie quiere, que es Conchata Ferrell, que hace Aunt Dorothy, pero es muy similar a miles de historias de Navidad, pues creo que la hemos visto mil veces. Me parece muy interesante, Sebas, que la compares con National Lampoon's Vacation, Christmas Vacation. No ha caído en cuenta, pero tienes toda la razón. Sí. Bueno, pero leamos la sinopsis que está en IMDb. Miramos, escuchamos el tráiler y empezamos con la discusión, ¿te parece? Listo. Entonces, en IMDb, la sinopsis es la siguiente. Un niño que tiene una mala Navidad invoca accidentalmente un demonio festivo en la casa de su familia. Me gusta esa sinopsis. Ahora escuchemos el trailer. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling. Merry Christmas! and everyone telling Looks like Martha Stewart threw up in here. This is delicious, honey. a little dry. Well, mine's delicious. Mine's dry. Do you want to trade? It's the high Christmas. It's Christmas. It's Christmas. with those holiday greetings and gifts. How we were going to survive Christmas with 12 people stuck in a house with no heat and no electricity. Or food. There's plenty of leftovers, Howard. Beer it is. It's the weirdest thing. There's no cars, no people. How long can this keep up? Of St. Nicholas. It's Christmas. Nothing bad's gonna happen on Christmas. El trailer dio bastantes señales de lo que se viene con esta película y con esta discusión, que como siempre empezamos con la pregunta que hace el que nomina la película, en este caso yo, a la pobre persona que se la tuvo que ver, que fue Sebas. ¿Cómo te pareció? La única palabra que se me ocurre para describir esa película es que me aburrí mucho. ¿En serio? No lo puedo describir de otra forma. Hubo momentos en los que decía, ¿será que va a pasar algo emocionante, algo no obvio, algo distinto? Hay buenos elementos, hay escenas de suspenso, pero a veces sentía que las alargaban mucho y el suspenso como que
cortaban demasiado rápido también, o sea, como que atacaba y cortaban y mostraban a otra persona. Entonces era como que nunca lográbamos, listo, sí, se la llevaron, pero, o sea, cuéntame algo más. O sea, porque una vez saltaban a otra persona y luego saltaban a otra persona y luego saltaban a otra. Entonces la única parte que me pareció supremamente bien hecha fue la de el ático, pero porque el monstruo me pareció creativo, ese que muestran ahí que se le abre la cosa y que era el ¿Cómo es? Jack in the Box. Jack in the Box, ese, gracias, ahorita está tratando el nombre. Ese particularmente me pareció que fue como de los monstruos el más creativo. Y bueno, y también ya tenía esa conexión como con se me había hecho esa rebobinación al National Lampoon's Christmas Vacation, que es todo pasa y nunca para esa película y en esta eran como que, bueno, listos, ok, pasó algo, pero no vi qué pasó, entonces, ok, todo demasiado para la imaginación, no sé, Sí. ¿cómo te parece a ti? No, o sea, antes de que empecemos pues como a crucificar la película, que en mi opinión tiene sus méritos, démosle a los oyentes un Tiene poquito sus como méritos, tiene contexto. cositas, sí. Pero me gustaría como un poquito como el contexto de la historia, Sebas, como siempre hacemos un poquito, entonces va a ser el resumen. La película es una película navideña, obviamente. Es una película pues que pasa Navidad en un diciembre, con En mucho el fuego, mucho frío. creo que empieza 23, el creo, 23. sí, empieza con el 23. Que es la historia pues de dos familias. Una familia, como decía Sebas, pues al principio, digamos que un poco más acomodada y de pronto pues como más liberal, y una familia que los viene a visitar, que son pues como que es la familia de la esposa, de la mamá de Toni Collette, Las hermanas, que son es la hermanas hermana pues de básicamente, sí. ella, que viene con su familia, que es como un poco más, no sé, como más, ¿cómo decirlo? Como clase obrera. Rednecks, bueno, la verdad no, sí. Bueno, listo, está bien, sí, porque tienen un Hammer, pero tienen un Hammer, pues tampoco Sí, o pues. sea que tampoco es que son tan, sí, pero tienen 4 hijos Tienen armas por todas partes. En fin, y cargan y no, armas y no tienen modales. Hay una escena de y las Navidad, pues hijas parecen hombres, pues, o sea, exacto. Y hay una escena de Navidad, pues parecen al principio de la película que es bastante pues divertida. Y es como la historia de cómo el hijo de la familia, digamos pues, la familia acomodada, ese peladito Max, pierde como la fe en Papá Noel y en Navidad. Por diferentes pues, motivos y eso explota después es cuando las niñas de la familia que visita le roban la carta que escribió Papá Noel y se burlan de él. Y como vimos en el trailer, en su momento pues rompe la carta, la tira al aire, los pedazos se van volando al cielo y eso es lo que invoca al espíritu de Krampus. sí, Entonces, que el no, 24 ya, ya aparece, exacto. Nos enteramos hoy mucho del tema de Krampus porque se olvidó mencionar pues que la familia, pues que la familia pues como la familia de Max, la abuela es alemana, de origen pues alemán creo yo. Hablan alemán en muchos momentos de la película y ella es la que cuenta la historia de Krampus en la mitad de la película, que esa secuencia me pareció muy, muy bacana, Sebas, porque fue una sí, secuencia animada que narra pues como digamos una niñez que le tocó a ella, muy probablemente luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo que dan a entender en los dibujos en los cuales ya la gente no celebraba Navidad, que están era como sobreviviendo, peleando pues por un par de migajas, lo que fuese, y que en ese momento ella también cuando era niña perdió pues la fe en la Navidad y eso hizo invocar a Krampus, que Krampus ya lo podemos decir pues un spoiler alert, es como decían, la sombra, el demonio, la versión demoníaca de Papá Noel, que no viene a traer regalos, sino a castigar a la gente. Exacto, ahí está, Sebastián señalando y la nona, que es la abuela, aquí y la está abuela, precisamente. efectivamente. Entonces, básicamente la película es eso. La llegada de Krampus, pues como todo, como empieza pues como a atacar la casa, a llevarse de a uno a cada uno de los personajes, hasta que al final queda Max, quien cree pues que teniendo como un momento de, digamos, como de reconciliación, de pedir perdón, de disculparse por lo que hizo, cree pues que las cosas van a volver a estar bien, pero la película termina realmente con no sé, me gustaría hablar mucho del final, Sebas, a ver si El lo final entendiste. oscuro. Es un final triste. No me lo esperaba, la verdad, me esperaba pues como un final que de pronto pudiera pues como quedar bien, que parecía que para allá iba pues con la escena, con la última escena, pero bueno, tomó otro, Sí, otro rumbo muy distinto. Es el tengo que, contexto de la película. sí, perfecto. No, y es muy bien descrito y ahorita tenemos que entrar definitivamente en profundidad en el final, porque todo es muy obvio hasta el final.
y el principio. Me pareció muy bueno el ¿Te principio, gustó, muy te gustó bueno la el secuencia final. inicial? Sí, La película, es que la película tiene unos momentos que la justifican muchísimo. sí, Uno de correcto. ellos, el opening, describirlo, Sebas. Sí, y antes de escribirlo, voy a dar un spoiler, la recomiendo, porque de todos vale la pena. O sea, Sebas, ¿cómo que así? me hubiera aburrido. Que te aburriste y la recomendada. O sea, decidiste, carajo. Sí, no, porque tiene elementos, bueno, hombre, recomendamos la de, ¿cómo es que es? The Empty Man, que esa A mí me película me pareció, gustó. O sí, sea, no, la yo sé, critiqué, pues pero está bien. eso sí, buen punto. Yo la critiqué mucho, pero a mí me gustó. Me No, gustó. no, porque la película tiene elementos muy buenos. Y entonces el principio es básicamente Black Friday. Empieza con una escena de Black Friday en la que o sea, cientos de personas peleándose por televisores, juguetes, los Consumismo brutal. destrozan, pasan a la gente, todo el consumismo absoluto. Incluso lo vemos un pedacito, lo vemos en el tráiler y la escena, pues son largos porque son todos los créditos y con la música esa Is the wonderful time. y es toda la canción completa hasta el final prácticamente. Y termina precisamente que muestran que Max es un niño muy temperamental, porque precisamente termina con él peleando con otro niño mientras hacen la Navidad. Y yo como que, ok, esto está empezando muy bien. Hasta ahí iba muy bien la película. No, y tiene muy buenas partes. Lo que digo, la película tenía muy buenas escenas, solamente de pronto es como un problema de edición, no sé, es como No, que no lograba. yo no me he visto las películas que vos dijiste ahora que dirigió pues el mismo director Michael Dougherty. No me he visto Sí, ninguna de esas, la verdad. Pero se yo me vi nota, King of the Monsters y tampoco me gustó. O sea, entonces, pero se nota desde un principio que no es una película dirigida por alguien que sepa dirigir acción. En eso estoy completamente de acuerdo con vos. Las secuencias en las cuales hubo como peleas o como, sí, como secuencias así, pues como de acción, la verdad es que no fueron muy interesantes. Estoy de acuerdo con vos, la escena del sótano fue muy bacana. Pues del el ático, Jack in the es un Box, ático. perdón, del ático. Y con el Jack in the Box, también, de acuerdo, es de los monstruos así más interesantes que he visto, pues, en ese. Y Krampus también, la verdad, me pareció muy El interesante. campus es interesante. Pues es muy cercano al tradicional europeo. Pues la próxima semana vamos a ver Red Exports y se nota mucho que es basado en ese campus del que vamos. Es que, bueno, no sé, pequeña pues como trivia. Es que como que parte de la historia de Papá Noel pues en Europa es también como el lado pues como oscuro de los niños Oscuro. que no reciben pues como un regalo. Yo me acuerdo pues mucho pues, cuando viví un tiempo en Europa que habían como una celebración en Bélgica y había pues también como un personaje que se llamaba Zwarte Piet, que era Pete el Negro, que era el ayudante de Santa Claus, de San Nicolás, perdón, allá lo llaman San Nicolás. Y a los niños, pues los niños que no se portaban bien, Pedro el Negro, Pete el Negro, les dejaba ese trozo de carbón que vos decías, Sebas. En España también es lo mismo, entonces también tenía la memoria de eso. Lo que me pareció pues, siempre muy curioso era que si los niños se seguían portando mal, si no cambiaban, él se los llevaba, lo metía en el saco y se los llevaba. Pero pues los llevaba para España. A mí me parecía pues como hasta bacán, porque pues, ya era una parte de la Eso no historia está que me tan parecía mala. bastante bacán. Sí, nunca lo vi como el lado negativo, pero pues digamos que de ahí viene pues como toda esa leyenda y todo ese folclorismo detrás de, de Pete el Negro y de Krampus, pues la verdad que es una leyenda pues como muy germánica. Sí, exacto, y por eso la conexión aquí con la ONA me pareció muy bacano. Y lo que decía, la historia, esa animación adicional me pareció excelente. Yo me acuerdo contigo, se nota mucho que el director era un animador antes. Eso Exacto, sí, exacto. se nota ese background que tenía en eso. Ujú. Sí. Eh, bueno, haciendo como un poquitico, pues como alusiones a películas que a uno le recuerdan, pues como esta película o que puede que hubiera sido como en el subconsciente una influencia para el director, digo yo. Como hay tantos muñecos, la verdad, en esta película que son muñecos que atacan a la familia. Hay de todo. Está ese Jack in the Box, que es el mejor, pero también hay pues como un ángel que no es como tan interesante, pero pues ahí está. Hay como un robot, creo. Hay unas Tampoco me galletas pareció de interesante. jengibre. Sí, hay una cantidad Esas pues fueron un como, poquitico más interesantes. sí, pero digamos como que todos esos muñecos que aparecían que de vez en cuando atacaban, me recordó mucho, Sebas, una película que siempre me ha gustado, que es de esas películas como Nicho de los 80s, que todo el mundo odia cuando la propongo o la pongo, que se llama Dolls. No sé si te la has visto alguna vez. Dolls, muñecos del 86. Es una No película, recuerdo. sí, pues una película de esas oscuras, pues que nuevamente la gente que se la ha visto
como yo, es porque les gusta pues como este tipo de cosas así un poco menos obvias de terror ochentero. Pero es una película de No, eso no, no, no la he precisamente. visto, no. Es una película precisamente pues como de una casa donde hacen muñecos y los muñecos pues son demoníacos, se atacan. Me recordó mucho eso. Si alguna vez pues vos, nuestros oyentes, se quieren pues como ver una peliculita así como rara, 2 del 86. Ahí te estoy dando mi recomendado adelantado de este podcast. Sí, me recuerda un poquitico a, pues el arte que estoy viendo me recuerda a Puppet Master, que ese sí me lo vi y También me es parecido a gustaba Puppet mucho esa Master. serie, sí. Sí, también Pero no dos los no, estilos de no. Puppet Master. Ah, ok, interesante. Pero Puppet Master sí me acuerdo que me vi, creo que hasta la cuarta o algo así. Yo creo que ahí dije, ok, ya no me la voy a seguir viendo, esto no va para ningún lado. Pero hay algunos diseños creativos, no voy a negar que era como cuando hablábamos de Killer Clowns from Outer Space, que uno dice, se nota que los que dirigen y el escritor, porque es el mismo Michael Donaghy, es el escritor, son unas personas muy creativas que logran poner cosas. Hay algo, y la historia es, pues, a la final la historia es interesante porque sí, es un familias muy obvias, pero el niño no está como el mismo niño de siempre, pues el Max tiene sus problemas, no es un niño perfecto, o sea, Exacto, exacto. tiene sus ataques de ira y la ona también es interesante, o sea, todos tienen sus cositas, pero no sé, pues fue como que el flujo de la película fue lo que no me agarró, pues definitivamente. Bueno, también, sí, de pronto después te voy a decir que estoy de acuerdo porque no es como una película en su estructura muy sofisticada, es muy obvia, pero me parece que lo que no tiene el director de habilidad para los temas de acción, me parece que sí lo tiene para estilo, para Mm, insertar en algunos momentos como cosas que uno no se esperaba y que en lo que es el resto de la película sobresaltan mucho porque ahí sí hay sofisticación. Por ejemplo, cuando se introduce a Campos la primera vez, que es cuando la niña sale, pues la hija de la familia se va a buscar, pues la adolescente se va a buscar al novio, está por la nieve caminando, llega hasta la casa pues como del novio, no ve a nadie, está completamente pues todo abandonado, de una quitanieve, pues un carro, camión quitanieve tirado y una persona muerta adentro y de pronto siente como un golpe que tiembla como algo, mira el tejado de la casa del novio y se ve la silueta contra la luna de noche con los cachos estos que tiene Krampus, pues que son como de una cabra. A mí me pareció bacanísimo. Yo vi eso y yo como que, bien hecho. sí, Muy, muy bien hecho, con mucho gusto. esa primera, cuando muestran o revelan pues el campus me pareció bueno. La persecución de la niña fue la que no me gustó, por ejemplo. Entonces empezó muy bien, pero terminó muy mal. Entonces, ese fue siempre como el problema, como que le faltaba como algo, pero estoy comentando que hay escenas muy buenas. También el reveal del Jack in the Box que mencionamos ahora fue muy bueno porque ellos están con la cosa, con la linterna en el ático y cuando unos empiezan a mover y hacen como un recorrido de algo larguísimo que se está Parece tragando como un la gusano. niña y yo Y se está como que comiendo wow, a uno de los niños, a la niña, exacto. y O sea, uno uno no como se que, imagina que sí, y bueno, y irónicamente fue muy bueno que no lo mostraran con la primera niña, esa que estaba debajo de la Snowplower, porque fue el mismo monstruo teóricamente, pero que lo veamos en acción aquí en el ático fue muy efectivo, pues cierto que no lo revelaron en ese momento, sino en este, entonces fue efectivo. No sé, sí fue como que, no sé, o la música de pronto tampoco, no sé qué fue lo que algo hizo que no conectara 100% con la película y me sentí aburrido, pero aún así estoy de acuerdo contigo, hay mucho estilo, hay muchas cosas con estilo, hay mucho, el frío se siente en el ambiente, los ejemplos de los snow globes, perdón, de los hombres de nieve que van apareciendo, de a poquito van apareciendo. exacto. Bueno, te voy a preguntar, los elfos, ¿cómo te parecieron los elfos? Me pareció pues interesante. Digamos, me pareció pues que dentro de todo lo que podían haber hecho pues de duendes, fue lo menos obvio, o sea, porque los pusieron básicamente como una pandilla de Sí, gente sí, disfrazada. ¿Sí me entiendes? O sea, con era muy máscaras obvio. de madera. Me pareció pues un poco como, ¿cómo se llama esta película, Sebas? Que es famosa, la que es como una invasión de una casa de Stranglers, Ah, de Stranger como Strangers, que son como todos como enmascarados. Es como el mismo concepto, entonces no me pareció mal.
porque pues ya habíamos visto un montón pues como de muñecos y de demonios, hasta los muñecos de jengibre pues asesinos, que eso me Sí. parecieron pues una caricatura, pero bueno, en fin. Entonces no me chocaron, Sebas. Ok, a mí no me gustaron mucho, pero tienes razón, por lo menos no era lo obvio, pues la próxima semana vamos a hablar del otro tipo de elfos también que se salen completamente de lo obvio y quiero hablarlo mucho, pero estoy de acuerdo de que por lo menos había algo distinto, pues, y a pesar de que se nota, pues se parecían muy falsas las máscaras y no parecían tan reales, pues igual fue algo interesante. Sí, no era como tan obvio como todo lo obvio que ya había hecho pues antes con la Sí, introducción de los muñecos. Sebas, pero no hemos hablado de Krampus, y es el personaje principal. A mí sí me parece que es interesante. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Te acuerdas de la película que hablamos? La película está de Netflix. El Ritual. sí, El el monstruo del monstruo ritual. Siempre me ha recordado el monstruo del ritual, porque es como el mismo concepto, como una especie como de monstruo alto, con esos cuernos, y que vos, pues como la cara, las facciones no las ves. Está siempre como oscuro, como una especie como de capucha. Aquí es la capucha pues como de Krampus, que es como si una versión negra de lo que usa, me imagino, pues Santa Claus en las tradiciones y demás. Aquí es completamente oscuro, entonces no se le ve la cara muy bien. Y en el ritual era pues como parte pues del monstruo, sino pues como de la parte pues como un afuera cuerpo pues. adicional. Exacto, sí, pues como parte pues como del cuerpo. Entonces siempre me ha recordado mucho al monstruo del ritual y me parece pues que ambos son como pues, muy creativos. Sí, es muy cercano a lo que uno ve de esa tradición nórdica, entonces hay que admitir que por lo menos respetan y fue una buena interpretación. En el ritual uno no veía tanto la cara del monstruo, entonces no se veía el plástico, digámoslo así, y siento que en este veíamos demasiado el plástico en la cara. Estaba bien, pues, o sea, porque es que es la versión oscura de Santa Claus, pues, y ahí se ve claramente, de Papá Noel. Pero trataban como de que, como que de expresara más de lo que podía la máscara, entonces, o el animatronic, o el cosa, entonces, que quedó faltando un poquitico. Igual el diseño de la criatura me gustó mucho, y el hecho de que trataran de que fuera expresivo me pareció súper bacano, porque literalmente, o sea, le vemos la cara completa y abre la boca y eso. No fue tan efectivo como que lo mismo que te digo, le faltó un poquitico, o sea, como que se notaba mucho que era una cara plástica, no te voy a negar, y sentí eso también con los elfos. Pero me gustó, pues igual me pareció que estuvo bien hecho, lo poquito a poco que lo fueron revelando. Realmente solamente lo vemos como en este punto, como completo. Entonces, porque primero vemos solo las pezuñas, luego lo Las vemos pues esa cadenas y la cosa, silueta, las cadenas, pero me pareció que es un diseño bueno, y si quieres hablemos del final, pues porque creo que vale la pena. sí, pero antes del final, porque sí quiero hablar del final, pero antes del final, Sebas, ¿cómo te parecieron las actuaciones? ¿Hay alguna cosa pues como que te hubiera llamado la atención? Pues como que resaltes. Yo tengo una que ya la dije al principio. Toni Collette Toni para mí es una Collette. actriz, sí, no sé, a mí me parece una actriz maravillosa y es súper divertida en esta película. Sí, no voy a decir pues que es la mejor actuación de Toni Collette, pues de todas las que hemos visto. Pero no, pero fue No, perfecta para la película. Pues, no, o sea, me refiero, o sea, Toni Collette fue perfecta en el papel, sí, sino que sí. no es una actuación memorable, pues, o sea, pero me pareció muy bien hecha. Pues. Me sorprendió mucho Adam Scott, no voy a negar que me sorprendió un poquitico como tratándose el papá, el protector, aunque, bueno, pero bueno, David Connors igual de molesto que en todas las otras películas que hemos visto, entonces hizo su papel muy bien, como si hubiera participado en National Lampoon's Christmas Vacation, y yo creo que el pelado también me pareció No está muy mal, bueno, no está mal. sí, porque no es el normal, no es el de siempre. Exacto, no es unidimensional, no es como simplemente pues el niño pues ahí súper, no, es un playito que siento que tiene un montón pues como de problemas y de represiones y demás, y lo hace muy bien, la verdad. Ese pelado sigue actuando, no sé, como que no lo Creo que ubico. sí, ¿cómo es que se llama? Se llama MJ Anthony. Max. Sí, actuó en Chef, actuó en Physical, que es una serie de televisión de Apple TV. Histeria, que es una serie que no, esa no es con Nicolette. Esa es una serie de Peacock que me han recomendado mucho, que es como una serie de horror casi.
Ha actuado mucho en televisión. Aquí estoy viendo que como en televisión principalmente. Bad Moms Christmas, o sea que otra película de Navidad. Sí, no, veo que está aquí en varias cositas. Ese pelado me recuerda mucho físicamente, ¿sabes a quién? A Alex Wolff, el Sí, mismo se de parece. Hereditary, que también es con Toni Collette, obviamente. Pero ese está mucho más, pues, ese es mucho más Obviamente, viejo, pues, pues. mucho más viejo, pero digamos es como las facciones, como de todo, pues como los ojos. Tiene como, no Sí. sé, como la misma Y como el pelo, así como. mirada, y con esa mirada, pues como, no sé, como vida, como que uno no la ubica muy bien. Claro, es que sí. Sí, pero sabes que me voy a ver en estos días esa serie de Histeria del 2024. Creo que es sobre los 80, entonces probablemente a ti no te guste. Porque es que sí, hay una banda, básicamente hay una histeria en un pueblo que quieren destruir el rock porque el rock está corrompiendo las mentes, está ¿Verdad? corrompiendo las mentes Sí, con música lo- satánica, ya, con ya, ya. músicas satánicas. Bueno, o sea, siempre más después del final de la película, solamente como por dar un poco como ese contexto de cómo llega al final. O sea, ya hemos dicho ahora pues que el niño, es que Max, tiene pues como ese momento pues como de arrepentimiento, pero obviamente es porque él queda de último. Y se van primero pues los tíos que él no quería, las primas que tampoco quería, aunque queda pues uno al final que es la última que se llevan antes de él. Ve Sí, a que los le está papás salvando. también. Exacto, ver también a los papás desaparecer. Entonces él se da cuenta pues que fue por culpa de él que se llevaron a la familia y se acordó de la historia que contó la abuela y cuando ella era chiquita, Krampus no se la llevó a ella, le dio pues como esa bolita, ese adorno de Navidad pues La oscuro que dice campana. Krampus, esa campana eso, y se lo dejó para que ella fuera pues como el testigo, como el recordatorio de lo que él era. Y pues que en ese momento Campos estaba haciendo lo mismo con él se dio cuenta de eso. Y eso fue lo que lo motivó pues como a decir, no, no puede ser así, e intentar como rescatar a la prima y pedir perdón pues como en esa última secuencia que termina con él, spoiler alert, siendo lanzado pues como a un, no sé, como a un volcán, a un cráter de lava tal vez. Sí, como un cráter, sí. Pero Exacto. me encanta antes de eso, cuando él empieza a decirle a Krampus, llévame a mí, yo, ¿cómo es que no? Por favor, él piensa que pidiéndole perdón o pidiendo, Exacto. Krampus va a entender y se empiezan a reír. Es espectacular. Eso también fue inesperado. Fue Muy, inesperado y muy es muy, inesperado. Y y fue los como elfos, Krampus, todo el mundo como que se miran entre ellos y como que, puro. Y y entonces ahí es lo cuando lo tira, agarra y lo pues, tira. lo tira al cráter y se despierta supuestamente en su casa en la mañana de Navidad. Esa Navidad, pues, que él al principio decía que era la que quería que volviera, que todos fueran, pues, como amigos, que no pelearan, que abrieran regalos, que estuvieran, pues, como todos juntos compartiendo ese momento. Pero muy rápidamente, esa cena, pues, llega a una parte, pues, más oscura, porque el regalo que le dan a él es un regalo de Krampus. Adentro está la campana. O sea que él no se imaginó eso, todo fue verdad. Y como que uno a uno, cada uno de los miembros de la familia, para de estar pues como alegre, disfrutando pues de la apertura de los regalos y ese momento pues de Navidad. Y todos pues ponen como una cara como sombría, ¿sí o no? Y como recordando, como que se nota que un tico empiezan a sonar las voces de fondo de todo lo que habían dicho, todo lo malo que hicieron, sí. Exacto, exacto. Y termina es como con una cámara que se va haciendo pues como un zoom out de esa escena dentro de la sala hacia la casa, a través de la ventana hacia afuera de la casa y eventualmente la casa está dentro de una de esas pues como bolas de juguete de Navidad. Esas bolitas que uno como que compra, que es como con una casa adentro, que vos la agitas Un y se snow globe. mueve. Exacto, pues y como esos, que son como mucho pues como de souvenir y demás. Y termina pues como en la caverna, me imagino yo, de Krampus, llena de esas bolas. O sea que ahí están todas las personas que él ha atrapado a través de los siglos, que se portaron mal en Navidad, pues familias enteras. Es Cientos, bacano. cientos Exacto. de snow globe, de globos de nieve, sí. Es una secuencia de un final interesante, pues porque la abuela había dicho en algún momento, cuando contó la leyenda en la mitad de la película, que Krampus los llevaba al underworld, pues como al inframundo o bajo mundo. Entonces, pues puede ser como una alegoría al infierno, que les va a tocar como repetir constantemente, pues como ese momento de Navidad, sabiendo que están atrapados pues en ese infierno pues personal. Es muy oscuro como final, la verdad.
Bastante, bastante. No voy a negar que me sorprendió que no hubiera como una segunda parte o algo así. De verdad creo que... Sebas, hay eh, 3 secuelas, creo yo. pero O si sea, son conectadas con esta o no simplemente las he que usan visto. el mismo nombre. No las he visto porque, pues, por lo que he visto en las críticas por encimita, es un desastre. Sí, yo creo Hay que una, la original es solo esta y las otras son simplemente como que usan el nombre. sí, sí, pues, pero hay una 2 que sí sé que es como muy mala y creo que hay una tercera también. Ah, bueno, yo juraba que era la única. Bueno, entonces cerremos como siempre nuestra discusión de la película con las preguntas de ¿te gustó? ¿Te la volverías a ver y la recomendas? Me gustó como 50-50. O sea, como que hubo partes que me gustaron, que me parecieron interesantes. Mejoramos. Al principio te lo noté como muy, no, y ahora como que bueno, de pronto 50-50. La discutimos luego. Sí, es difícil, sí, la verdad no, es que es difícil de escribir, no sé por qué me sentí tan insatisfecho como con la historia, ni siquiera con la historia, como en el flujo de la película. En cierto modo me molestaba porque ya sabíamos que los monstruos estaban ahí, ¿por qué siguen cortando para otro lado cuando queremos ver los monstruos atacando o algo así? Pues, o qué es lo que pasa con los monstruos. Entonces, sí, llegó un punto como que, ok, si esto sigue así, me van a enloquecer, pues. y muy al final es que realmente empieza como ya a mostrar la historia. Entonces, yo diría como un 50-50%. Si la recomendaría, sí, no, creo que tiene cosas buenas para verlas, sí la recomendaría, también pues como con limitaciones. No voy a decir que es la mejor película, pero bueno. Y me la repetiría, probablemente no, creo que no me la repetiría. De pronto algunas de las escenas las buscaría en YouTube o algo así como para verlas, porque no voy a negar que, por ejemplo, esa primera escena, esa del ático y algunos de esos La secuencia escenas en la animada, nieve, sí, la animada también, la animada me bacán. pareció excelente. Entonces sí, pues por lo menos buscaría algunas de esas partecitas en YouTube y de pronto la repetiría por ahí. Y Listo. en el caso tuyo, A mí me gustó y me ha gustado desde que me la vi, de la primera vez que me la vi. Creo que ya es por la tercera o cuarta vez que me la vuelvo a ver. Me la volveré a ver probablemente. No sé si alguien se la quiera ver en algún momento conmigo, pues porque esas películas que son como gustos adquiridos, pero bueno. Y sí la recomiendo. Me parece pues que es una forma de contar distinto, pues la versión está pues como anglosajona, europea, digamos, exacto, europea, pues del bueno, cuento de nórdica, Navidad, sí. listo, nórdica o germánica, lo que sea, pues, de como ese lado un poco menos obvio, más oscuro, pues, de San Nicolás y demás. Es interesante, me parece, pues, Es que interesante, sí. sí. Y bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando. De todas maneras, vamos a seguir en el mes de diciembre con este ciclo de películas de festivos alternativos y siguiendo, pues, como un poco con el tema decembrino navideño. Sebas, ¿qué películas vamos a ver el próximo viernes? Y una película que creo que conecta mucho con esta porque también es sobre esa versión nórdica, en este caso finlandesa, de Santa Claus. Y la película se llama Rare Exports: A Christmas Tale. Entonces está en Tubi para los que quieran vérsela y la verdad pues creo que va a ser interesante discutirla pues porque tiene muchos elementos en común de la película que vimos hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, les agradecemos su tiempo. Por favor, suscríbanse, compártanos, coméntenos. Nos pueden buscar en redes sociales donde estamos como Cinema Jam Pod, particularmente en Instagram, YouTube y Facebook. Y también nos pueden escribir a cinemajampod@gmail.com, donde pueden dejarnos sugerencias de nuevas películas y nuevos géneros para discutir en el podcast. Les recordamos que tenemos nuestro podcast Cinema Jam Versus, donde discutimos dos películas y las ponemos en contra. Esta semana nos vimos. Bueno, Bram Stoker Drácula de Ford Coppola y Nosferatu de Robert Eggers. Pablo, ¿tienes una cosita más para recomendar esta semana? Pues como te dije al principio, Sebas, mi recomendación es esta película Dolls, muñecos o muñecas, no sé, Dolls del 86, dirigida por Stuart Gordon. La verdad, pues no, no es un director muy relevante. El casting tampoco, la verdad, no hay nadie como muy conocido hasta donde me acuerdo. Pero es una película muy divertida, de este terror ochentero que a mí me encanta. Dolls del 86. Vos, Perfecto. Sebas. Y yo voy a recomendar National Lampoon's A Christmas Vacation. La verdad creo que conecta Sí. con el conecta con el tema de Navidades alternativas en cierto modo.
o bueno, Holidays Alternativos. Y la película es de 1989, dirigida por Jeremiah Chekik. Y bueno, pues es una comedia clásica y prácticamente cuenta la misma historia que vemos aquí, pero de una forma más cómica. Entonces, bueno, es bastante oscura, no voy a En esos negar que momentos, pero es distinto. Es esos oscuro y momentos distinto. oscuros. Sí, ese humor negro, pues es mucho más humor negro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Keep Jamming About Movie. Hasta la próxima, gracias.